Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y José Polizuk. Vamos a discutir sobre la relevancia en América Latina del Premio Nobel de la Paz que se le confirió a María Corina Machado, la líder del movimiento opositor venezolano. Después, con Mauricio Mechulam, analizaremos el avance del primer paso de la fase 1 del plan de paz entre Israel y Hamás, que por lo pronto llevó a un cese al fuego. Y para finalizar, voy a platicar con Adán Ramírez Serret, del escritor húngaro ganador del Premio Nobel de Literatura, Laszlo Krasznahorkai. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El Comité del Parlamento Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Esta mujer se ha convertido en el símbolo de la resistencia de un régimen dictatorial que ha quebrado a una de las naciones más ricas del mundo, por lo menos si lo medimos en reservas probadas de petróleo, donde Venezuela es la número 1, incluso por arriba de Arabia Saudita. Hoy, con los colaboradores de los martes, vamos a discutir la relevancia de este galardón para Machado, las reacciones, desde luego, que ha generado esto, incluyendo aquí en México. Saludo a Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo? Buenas noches, compañeros. Vanessa Romero, muy buenas noches. Y esta noche nos acompaña José Polizuk. Él es periodista venezolano y ha estado con nosotros. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Déjame empezar contigo. Tú, como venezolano, ¿cómo sientes este premio? Pues le lava la cara al país, a la oposición, para seguir, pero también es leyendo el veredicto, es una condena a lo que ya es la dictadura venezolana y todo lo que ha hecho en estos días. Por cierto, decide cerrar la embajada Nicolás Maduro de Venezuela en Noruega. Claro, y no olvidemos que en Venezuela ha habido más de 15 supuestos procesos de diálogo y varios de ellos liderados. ¿Tiene razón? En Noruega, sí. Liderados o como Noruega, como un actor activo en esto. Así que también es un mensaje internacional para aquellos que están viendo bajo la retórica de la Guerra Fría de la derecha y la izquierda. Sí. Esto va más allá, es la lucha por la democracia. Muy bien, pues ahí está la opinión de Joseph, que viene de Venezuela, actualmente exiliado en México, ¿no? Por todo esto. Como, por cierto, el 27.5% de la población venezolana que ha votado con sus pies y se ha ido de ese país, ¿no? Más de 8 millones de venezolanos en el exterior. Bueno, voy contigo, Carlos. Tú eres el que nos propusiste este tema de discusión. ¿Por qué? Pues mira, me parece importante, es una decisión muy interesante en un contexto particularmente delicado, creo, para la Academia del Nobel, para el Parlamento noruego, pues por las presiones que estaba ejerciendo Donald Trump, por lo que estaba pasando en Israel, en Ucrania, y me parece que dentro de de ese contexto tan delicado y bajo tanta presión y con la expectativa creciente, tomaron una excelente decisión. No nada más porque me parece que en efecto, de un tiempo acá, temas de democracia y de derechos humanos, incluso de libertad de prensa, libertad de expresión, han empezado a figurar con más relevancia en las consideraciones del Nobel. No hace mucho se lo dieron, por ejemplo, a María Ressa, la periodista filipina que luchó contra Duterte, ¿no? Como que se ha de alguna manera redefinido el concepto de paz del Comité del Nobel para referirse a cosas, digamos, más amplias que la definición estricta de la paz como un conflicto armado, ¿no? Y en ese sentido me pareció una decisión muy atinada. Además, todavía está muy fresco, a pesar de que ya se le haya echado mucha tierra encima. Yo creo que todavía está muy fresco el tema de las elecciones venezolanas y el fraude que llevó a cabo la dictadura de Maduro, ya de una manera, digamos, muy burda, muy abierta. Como que de alguna manera este Nobel ayuda a revivir la memoria en ese sentido
y además termina poniendo a Donald Trump, que seguramente era una preocupación del comité, en una posición muy difícil, ¿no? Porque finalmente, pues Trump es enemigo del régimen de Maduro y se lo están dando a alguien, pues ahora sí que es el enemigo de su enemigo, ¿no? O sea, que podrías, como ya sabes, en esa triangulación decir, bueno, pues es alguien a quien Trump no puede objetar, ¿no? Y más que Trump, incluso diría su secretario de Estado, Marco Rubio, ¿no? Entonces, incluso me parece, yo no sé si el comité haga ese tipo de consideraciones. Seguramente. Me parecería Son muy políticos, raro. por Me cierto, parecería muy raro que no las Es un hicieran. comité del Parlamento de Noruega. Exacto. O sea, no son políticos los que deciden esto. Quiero decir, no me consta personalmente que hagan este tipo de consideración estratégica. Me parecería muy raro que no la hicieran. Claro. Totalmente. Pero, digamos, dentro de la geopolítica contemporánea, me parece una manera de salir avante con bastante gracia, digamos, dadas las circunstancias. Y en el contexto latinoamericano, para terminar, pues sí me parece que pone una diana muy bien puesta en la oposición venezolana, perdón, una diana muy bien puesta en el régimen de Maduro, en el carácter ya francamente dictatorial. Y bueno, pues de alguna manera eso obliga a los países de la región, no solo de la región, yo creo que a los países de todo el mundo, a pues enseñar sus colores, ¿no? A decir con quién están, cómo están, todos, digamos, teniendo que hacer sus propias consideraciones geopolíticas, algunos me parece con más fortuna que otros, pero también es una manera pues, de que todo el mundo tenga que dar color respecto a la disputa entre democracia y autoritarismo en el mundo contemporáneo, ¿no? Sin lugar a dudas, vuelve a poner sobre la mira, por lo medio de los medios, por un rato, el tema venezolano, que va y viene, ¿no? En estos años donde ha pasado todas estas cosas. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo viste este premio? Comienzo empatizando con Joseph, con todos los venezolanos y con los 8 millones de venezolanos que han tenido que dejar su tierra. Yo coincido contigo que no es un conflicto entre la izquierda y la derecha, y en ese sentido comienzo con 2 verdades innegables. Primero, que la elección pasada la perdió Maduro en una proporción innegable de 2-1. Hoy Maduro gobierna sin legitimidad democrática, sin legitimidad popular. Y segundo, que las atrocidades que sabemos que ha cometido el régimen de Maduro no nos permiten matizar. Es un régimen autoritario que viola derechos humanos, que viola libertades, que ha cometido homicidio, desapariciones, tortura, que tiene encarcelados a más de 900 opositores. Entonces, eso es lo primero que se tiene que decir cuando se habla de Venezuela. Dicho eso, yo también comparto que yo me siento algo incómoda con este Nobel de la Paz en favor de María Corina Machado, porque creo que quien nos presente este conflicto como algo dicotómico, como una decisión binaria, como un conflicto binario, no nos está diciendo toda la historia, porque no se trata del dictador contra la pacifista, no se trata de Maduro contra María Corina, no se trata del Nobel de la Paz contra una dictadura, es algo un poco más complejo, y a mí lo que me hace este mal sabor de boca es precisamente el apoyo que tiene María Corina Machado del gobierno de Donald Trump. Y eso a toda América Latina, más a México, le dedica el Nobel. Entonces, debería ponernos los pelos de punta. Y ahora menciono cuáles son los elementos con los que contamos. Aunque también ha dicho claramente que ella está en contra de la invasión, de una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Sus declaraciones, la realidad en torno a la invasión, en torno a al apoyo, han sido ambiguas, esa es la realidad. Pero tenemos, creo que, más elementos que ese para determinar cuál es la cercanía de María Corina con el gobierno de Trump. En general, con Estados Unidos, sabemos que ha estado cerca de Washington desde el 2002, cuando apoyó este golpe cívico-militar en contra del gobierno legítimo y democrático de Hugo Chávez. Ya la veíamos desde entonces, pues públicamente reuniéndose con George Bush en la Casa Blanca. Te digo, tampoco ha sido tan vocal en torno a los avances silenciosos que empieza a tener Washington en torno a Venezuela. Pues nada ha dicho en torno a esta flota de guerra que tiene Trump parada en la costa venezolana, tampoco en torno al hundimiento de embarcaciones sin pruebas, sin evidencia, que llevan narcotraficantes o drogas, lo que equivale francamente a pues ejecuciones sumarias. Y por último, la dedicación del Nobel. Ella menciona, acepta en su honor, en honor de Donald Trump, el premio porque es él quien se lo merece. Entonces creo que hay que problematizar un poco el otorgamiento de este Nobel, porque no es únicamente un reconocimiento de un acto en pro de la fraternidad universal, de la paz, sino parece eso, un movimiento geopolítico que
puede justificar una eventual intervención estadounidense en Venezuela. Es casi como darle el Nobel a Trump sin dárselo a Trump. ¿Qué dices, Joseph, al respecto? Caramba, ese ha sido el dilema y de hecho creo que en los últimos meses la oposición venezolana y María Corina tal vez en particular ha sido errática y ha tenido ese dilema. Ah, sí. ¿Lo ves como errática? Sí. O sea, creo que esto es una nueva oportunidad para centrarla en el camino y decirle lo que lograste, porque más allá de la geopolítica internacional, en un país con las instituciones desmanteladas, la verdad es que es un logro democrático que yo creo que... Ganó las elecciones. Las ganó, pero es que ya había habido, por lo menos en 2 regiones, en 2 estados, Bolívar y Barinas, había habido fraude. Sí. Había unas inconsistencias numéricas que era imposible demostrar, que era imposible darle la victoria al chavismo y el chavismo cobró. María Corina no solamente ganó las elecciones, sino logró demostrar que hubo un fraude. Sí, ahí están las actas. Pero entonces en Internet las puede ver uno, ¿no? Pero entonces yo entiendo, ese es el dilema de la oposición venezolana. Durante años la sociedad venezolana no ha sabido cómo explicarle al mundo. Esto va más allá de la lógica de la derecha y de la izquierda. Y ciertamente tenemos en la Casa Blanca un individuo llamado Donald Trump. Y la verdad es que es difícil porque ayer veía en Sharm el Sheikh con todos estos a la mitad de los presidentes de países poderosos haciéndole la corte a Donald Trump. Entonces, muchos de ellos dictadores. Y muchos de ellos o demócratas. Monarcas. Y muchos de democracias europeas, también. Incluso en contra de esa alineación que estamos hablando desde la Casa Blanca. Me llamó la atención el presidente de España, etcétera, etcétera, allí en la corte siendo de también, izquierdo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una líder que está en la clandestinidad. La verdad es que es difícil ser tan severo con ella que con los otros líderes del mundo que incluso estaban allí en la corte de Donald Trump. Yo quiero aquí, entiendo el análisis, pero yo quiero aquí poner el acento en, más que hablar de izquierda, derecha, de ejes, hablaría de democracia y dictadura. Y allí quiero ser didáctico, me hago un flashback a la historia de Venezuela. El padre de la entonces democracia en el 58, Rómulo Betancourt, instauró lo que en América después se llamó la doctrina Betancourt, porque el dictador de ultraderecha de Dominicana, Chapita Trujillo, le dio un atentado que casi acaba con su vida. Y en lugar de simplemente el socialdemócrata, viniendo del comunismo, pero ya democrático, no solamente hizo una condena contra Chapita Trujillo, también rompió filas con Fidel Castro. Yo creo que aquí hay que centrar, y allí aplaudo este veredicto del Nobel, y si leen el documento, es un canto a la democracia, y en un mundo donde se han desmantelado, donde los autoritarismos, se ha desmantelado la democracia y han venido, los han sustituido por autoritarismos, esto es una oportunidad para destacar que en un país lejano, donde las instituciones se están desmantelando, hay alguien que trató de hacer algo, pero ojo, no lo ha logrado. Ya veremos si lo logra. Sí. Ahora, es que la participación de Donald Trump es muy interesante aquí porque, por un lado, se le confía al gobierno de Donald Trump, o por lo menos la oposición allá, la posibilidad de que haya un cambio en Venezuela, pero donde hay también un cambio es en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay también esta, digamos, si tú lo platicamos el otro día tú y yo en nuestra charla, hay también una tentación autoritaria en Estados Unidos. Sí, ¿no? Mira, yo también diría que si hay un país en donde estamos particularmente bien equipados para entender la dificultad que representa Donald Trump en términos de cómo se conducen los presidentes y cómo manejan sus relaciones internacionales, es México. Y es México por muchas razones. De entrada yo diría que pues Trump pone en aprietos a todo el mundo. Y la oposición venezolana en ese sentido no es la excepción. Naturalmente resulta, bueno, lo que sigue de irónico que Donald Trump, siendo alguien que en su país representa una alternativa de erosión democrática, para la oposición venezolana representa una promesa o una fuerza que puede ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Yo creo que ahí en efecto pues hay una cuestión de preferencias de régimen, como decía Joseph, ¿no? O sea, más allá de izquierdas o derechas, aquí es pues, demócratas y autoritarios.
Pero también en muchos gobiernos, incluido el mexicano, han querido reaccionar no en función de las preferencias de régimen, sino en función de las preferencias ideológicas o de política, ¿no? México desde 2018 en adelante ha introducido una consideración ideológica muy sustantiva en sus relaciones exteriores, en donde si considera que los gobiernos de otros países son de izquierda, tiene pues muchas consideraciones, son sus amigos, y si son de derecha, pues doctrina Estrada, que no nos metemos, que no se metan, o nos metemos para mal, ¿no? Claro. La reacción que tuvo la presidenta Sheinbaum en ese sentido, pues no me parece excepcional, ¿no? Sin comentar. En ese sentido, ella claramente prefirió reaccionar desde el punto de vista de las preferencias ideológicas que de las preferencias de régimen. Me parece poniéndose en una situación difícil, sobre todo porque ella misma, a pesar de tener esas preferencias ideológicas, es una presidenta que busca muy afanosa, muy deliberada y creo que hasta este momento exitosamente llevarse bien con Donald Trump. Entonces, si alguien está de alguna manera en una situación que puede entender qué difícil es manejarse cuando hay un jugador tan poderoso, tan errático y tan impredecible como Donald Trump, pues es México. Yo, como decía, yo siempre estoy de acuerdo con eso. Creo que no podemos ser tan severos con la oposición venezolana que vive en la clandestinidad, que llevan muchísimos años, digamos, en un proceso de desmantelamiento institucional, de precarización económica. Y en situaciones como esa, pues a veces uno no elige a sus aliados, se alía con quien se pueda aliar. Y bueno, yo entiendo que puede no gustar ideológicamente, pero creo que el Comité del Nobel sí lo puso muy claro y sí dijo que o sea, aquí hay una división o una distinción fundamental entre democracia y dictadura, y que en la medida en que María Corina representa una opción democrática en Venezuela, porque más no hay izquierda democrática ya, digamos, viable en Venezuela. El régimen se lo comió todo. Entonces, siendo la única alternativa, digamos, por mucho que no le guste a la izquierda en términos políticos, representa la posibilidad de democracia, y eso es lo que de alguna manera el premio está fortaleciendo, la visibilidad de esa lucha contra la dictadura de Maduro. Ahora, sí es cierto que mucha gente de izquierda en México sigue defendiendo el régimen de Maduro porque lo consideran de izquierda. O sea, hay una especie, yo lo decía el día de hoy en mi artículo, el día de ayer en mi artículo, hay una especie de inmunidad por ser de izquierda, ¿no? Eres de izquierda, puedes ser un gorila, un matón, un represor, etcétera, pero tienes buenos sentimientos porque quieres la justicia social, ¿no? Ondeas esa bandera. Y los lleva a justificar estas cosas, dictaduras como la de Castro o la cubana, o dictaduras como las de Maduro, en fin. Yo celebro que tú no estés ahí, o sea, que hayas dicho y hayas reconocido que finalmente sí existe esta realidad en Venezuela, pero también te reconozco de que digas, me incomoda esto, me incomoda. O sea, a la izquierda sí le incomoda el tema venezolano, Vanessa. Es verdad, y yo creo que en esta tesitura de no hacerle el juego a la derecha, mucha gente que coincide con los ideales de izquierda, pues se termina equivocando porque le hace más daño a la izquierda con ese tipo de concesiones, de inmunidades. Pero me da gusto que en esta mesa pues estamos de acuerdo que el clivaje no es derecha e izquierda, no es dictadura y democracia. Bueno, sí es dictadura y democracia, ¿eh? Vale, o sea, vale. sí están... Me refiero a discutiendo el otorgamiento del Nobel de la Paz en favor de María Corina Machado. Yo creo que el clivaje en ese caso es la libre determinación de los pueblos en contra del autoritarismo. Yo creo que es el clivaje entonces que ahora estamos discutiendo, porque respecto al otro, pues es que no hay discusión. Y también quiero comenzar, como Carlos comienza su intervención, señala que pues si hay un país equipado para entender lo que está sucediendo en Venezuela es México, si hay un país equipado para preocuparse por lo que está sucediendo con el Nobel de la Paz en Venezuela es México, porque precisamente esos argumentos que Donald Trump ha utilizado, los razonamientos que ha arguido para intervenir, para potencialmente intervenir en Venezuela, podían ser perfectamente replicados para nuestro país. Ahí tenemos... Se inventó un cártel del narcotráfico para poder intervenir en Venezuela y eventualmente desarticularlo. Los expertos, la gente que sabe de drogas, de cárteles de drogas, no dicen no existe tal cosa como el cártel del sol. De los soles. De los soles. Esta intercepción, este hundimiento, este ataque a aeronaves, a embarcaciones mexicanas podría pasar de un día para otro porque si no le importó que fuera cierto para Venezuela, pues no tendría por qué ser cierto para México, para eventualmente seguir utilizándonos como nos ha utilizado como su piñata favorita.
Y en ese sentido yo considero, hablaba Carlos de la respuesta de la presidenta, yo creo que la respuesta de la presidenta no tiene que ver tanto con su ideología. Recordemos que ella, junto con Brasil, junto con Colombia, le exigieron también a Maduro que enseñara las actas, que transparentara los resultados electorales y que México ha tenido esta posición, vaya, estratégica frente a los aliados del sur para actuar como tercero, pues no antagonista. Gracias a eso, México en 2021, liderados por Marcelo Ebrard, pudimos ser país sede para empezar a platicar sobre soluciones pacíficas para Venezuela. Que no se llegó, pero vaya, esa posición, digamos, diplomática y estratégica nos ha permitido ser de más utilidad que un simple antagonismo, que es a lo que la hubiera llevado un reconocimiento abierto en favor de María Corina. Además de que me parece una respuesta congruente con la posición histórica de México, pues en favor de la libre determinación de los pueblos. La solución debería ser de los venezolanos y no con Donald Trump detrás. Es que la libre determinación de los pueblos también puedes utilizarlas para dictadores como Franco o Pinochet, que son de derecha y son dictadores. Los dictadores son dictadores, sean de izquierda o de derecha. Y yo creo, en mi visión, obviamente yo no soy el gobierno, pues hay que condenarlos, sean de izquierda o de derecha. Pero bueno, esa es mi visión, desde luego. Joseph. Sí, se me había olvidado que no hace mucho México también fue un interlocutor. Correcto. para Aquí esto. lo vimos en esta mesa. Y México, el Vaticano, Pietro Parolin, Sí. hasta hace poco papable, Sí. Noruega, etcétera, etcétera. En Venezuela, lamentablemente, se ha vaciado de contenido la palabra diálogo, porque por supuesto que bienvenido el diálogo, y lamentablemente por eso estamos viendo estas... Pero lo ha utilizado el chavismo para prolongarse en el poder, ¿no? Claro, y ahora estamos en otro estadio y estamos viendo en el Caribe una flota que la verdad es que no sé de lo que es. O sea, Sí. en la mente de Donald Trump hace 2 meses, 3 meses, escasos 3 meses, estábamos hablando de una invasión a Irán, etcétera, etcétera. Sí. No sé qué va a pasar, pero en este momento, este Nobel ayuda al reconocimiento de todas las violaciones flagrantes a los derechos humanos en Venezuela. Lo decías, Vanessa, de casi 900 presos políticos. Pero es una puerta giratoria. O sea, ha habido más de 10, yo diría que más de 10.000, pero en este momento, además, ya liberados los rehenes israelíes en Gaza, Venezuela es el país con más secuestrados extranjeros. Creo que la cifra de hoy era 57 franceses, europeos, hondureños, etcétera, etcétera. Arrestados que han sido utilizados como ficha de cambio. Les acaban de dar a Donald Trump sus gringos. Y claro, justo después amenaza con esto del Caribe, que no sé para dónde vamos, pero lo cierto es que el premio Nobel es un apoyo moral a una sociedad que está buscando un cambio y que necesita, más allá de un sin comentarios lacónico de los grandes líderes de América Latina, y allí cerrando y viendo el mapa latinoamericano, la verdad es que se agradece el carácter democrático del presidente de Chile, que después de las elecciones advirtió: yo soy de izquierda, sí, pero esto no es ni siquiera es de izquierda, es dictadura. Así es. Sí, que es el caso de Boric, que sí condenó en todos los... y ha sido muy consistente en condenar lo que está pasando en Venezuela, a diferencia del morenismo acá, que yo creo que ahí también hay diferencias dentro de Morena, ¿no? Pero digamos que gana, no sé cuál sea tu lectura, la parte de la izquierda. El lobby castrochavista Exacto. al interior de Morena. Muy bien, lo pusiste muy bien, porque sí existe. Medio en serio y medio en broma, pero sí. Sí. No, y además, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fueron las elecciones, que López Obrador formó como equipo, vamos a decir así, con Petro de Colombia, con Lula de Brasil, empezaron a ejercer cierta presión, digo, muy diferente de la presión que ejercía, por ejemplo, la Unión Europea o el propio Estados Unidos, ¿no? Pero tratando un poco de mediar, y al final acabaron nadando de muertitos, y sobre todo López Obrador, de hecho, se bajó de ese grupo antes que Petro y que Lula. Al final, pues no fue mucho lo que pudieron hacer. López Obrador fingió ahí como demencia. Y yo sí creo que el comité del Nobel, digamos, en la explicación que hace el premio, sí plantea con claridad la dicotomía entre democracia y dictadura. Democracia entendida como elecciones libres y limpias, como respeto a los derechos humanos. Yo invitaría incluso a nuestro auditorio a que consulten el documento. Voy a tratar de tuitearlo incluso por si lo quieren ver en mi cuenta, y lo voy a tener. Porque sí me parece que hay, pues que es importante consultar la fuente original y hacerse una opinión propia. Ahora, volviendo al tema, digamos, de la reacción mexicana, pues sí, yo creo que Claudia Sheinbaum está en una posición difícil,
pero también, digamos, también se muerde la lengua. Digamos, como viendo con frialdad a María Corina por colaborar con Estados Unidos, porque Claudia Sheinbaum ha colaborado con Estados Unidos y ha presumido que Estados Unidos está contento con esa colaboración en materia de seguridad. Yo estoy seguro que con un presidente diferente a Donald Trump, las cosas podrían ser muy distintas. Pero como decía hace un rato, Donald Trump mete en aprietos a todo el mundo, hasta su esposa, sus hijos. O sea, es un personaje. Perdón, cuando muy decías cómodo. que se muerde la lengua, yo creí que ibas a decir que también aquí en México están haciendo cosas que no son muy Bueno, democráticas, sí, que digamos. claro, pero también yo creo que esa es otra dimensión. No Te fuiste a la parte. no es nada más la de la relación bilateral, Sí. es también la de la política interna. Sí, ¿no? porque ya he leído hoy Héctor Aguilar Camín es muy Sí, claro al sí. respecto, en decir, no, pues claro que va a decir sin comentarios, porque ella está haciendo lo mismo que Maduro en su momento, ¿no? Aunque también Trump representa eso y está aliada con Trump. Pues Sí. El Trump espectro es está también- muy descompuesto, Sí. las coordenadas están fuera de lugar. Sí. Es muy difícil salir parado en una situación que te obliga a tomar postura cuando tienes intereses cruzados, preferencias contradictorias, ¿no? En todo caso, yo quisiera terminar diciendo que lo de la doctrina Estrada, digamos, bajo López Obrador y bajo Claudio Sheinbaum, ya no resiste, digamos, el menor análisis. Es un argumento porque muy ñoño, perdón. no solo es un argumento ñoño, se ha ñoño. convertido en un arma arrojadiza porque Sí. con algunos se aplica, pero cuando los gobiernos son de derecha, como en Perú o como en Bolivia o como en Ecuador, ahí no hay doctrina Estrada que aplique y todo el peso de la condena ideológica. Entonces, también es un recurso que a fuerza de ser abusado se ha desgastado al punto de que yo creo que ya no tiene credibilidad. Yo siempre, desde la época priista, lo consideré muy ñoño. Yo creo que era lo que usaba el PRI para, a ver, yo no me meto para que ustedes no se metan aquí ¿no? Perdón, ¿quieres decir algo? Sí, solamente hay que recordar que la soberanía del pueblo es la soberanía popular que se ha desconocido en unas elecciones. Sí, claro. En este caso, con las actas, 85% creo que pusieron de las actas, ganó Edmundo. Sí, Edmundo González. Edmundo González con 67% de los votos contra 30% de Maduro. Perdón, Bueno, Vanessa. No, termino diciendo, yo no sé si podemos decir que es un argumento ñoño, pues defender la soberanía territorial, la soberanía popular, pues el principio de libre determinación de los pueblos con el contexto histórico que tenemos de Estados Unidos intentando intervenir y muchas veces interviniendo en América Latina. Yo creo que admito un adjetivo diferente a ñoño. Y también quiero resaltar la incongruencia de, por un lado, le pedimos a Claudia Sheinbaum que nos proteja del gigante del norte y por el otro lado le pedimos que acepte intervencionismos de esta naturaleza. Y No. y sí quiero terminar primero reconociendo que por supuesto que un Nobel de esta naturaleza pues visibiliza la existencia de una dictadura que por supuesto que es contraria a un régimen democrático, pero sí resalto nuevamente este tinte de mal olor, de mal sabor de boca que tiene el apoyo de Donald Trump a María Corina Machado y esa pues paradoja se reconoce y lo que pasa es que termina desacreditando un premio mundial de tremenda relevancia. Y quiero leer nada más lo que dicen los estatutos del Nobel, que se debería entregar a personas que han realizado la mejor labor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración o promoción de congresos de paz. ¿Le suena que María Corina Machado caiga en alguna de esas categorías? Es Yo lo que creo que dice Carlos, que lo han ampliado, ¿no? claro, Digamos, entonces empecemos sí. a verlo como un instrumento geopolítico No, claro y no como que- un reconocimiento a no, ningún pero trabajo de paz y desde luego dejemos de que son referirnos a mensajes ella como una pacifista. No, desde luego que es un mensaje político, no hay duda al respecto. Y una cosa más, perdón, Leo. Ahora, sí además, es pacifista, yo creo, María Corina. Claro, bueno. Porque también- lo que también quiere es con el sus cambio desde bemoles. dentro usando los instrumentos de la democracia, ¿no? No ha llamado a una insurrección, que yo sepa. Claro, ¿no? bueno, pero... Ese es el Nobel. Han vaciado de contenido las elecciones y lo que están es felicitándola porque ella ha agarrado esa bandera y en el comunicado textualmente dice que ha preferido las elecciones que las armas. Sí, Pues correcto. ahí está. Bueno, y una cosa más, que el Instituto Nobel noruego recibió 338 postulaciones a este premio en un contexto de guerra en Ucrania, de genocidio palestino. Yo no sé si este era el premio más adecuado. Por cierto, yo creo, y a mí, y ustedes lo saben, que yo no soy fan de Donald Trump, aquí como lo hemos criticado muchísimo,
Pero yo creo que con lo que hizo ahorita en Gaza, igual y sí le dan el Premio Nobel de la Paz en Falta el un año año, que entra. Leo. Falta Sí, un año. Pues porque se le ahí dieron pueden sin cambiar dárselo. de una Ya están hora a otra cambiando, hora. ya están cambiando y no ha pasado ni por una eso. semana. Pero bueno, la verdad lo que logró no es poca cosa, pero es otro tema. Vamos a darle una última ronda de conclusiones. Yo te pediría, Joseph, el tema de qué tanto debe de intervenir Estados Unidos en Venezuela sí ha sido un tema muy crítico para la oposición, ¿no? Juan Guaidó, el reconocimiento como presidente legítimo, en fin, sí ha sido muy incómodo también para la oposición esto de hasta dónde pedirle a Estados Unidos su apoyo, ¿no? Y para la sociedad venezolana también ha sido incómoda tener que explicarle al mundo que esto trasciende Sí. a los Estados Unidos, etcétera, Claro, etcétera. claro. Sí, creo que en esta mesa entonces ninguno está defendiendo a Donald Trump. Si alguien le ha medrado los derechos de los venezolanos, no solamente dentro, sino fuera, quitándoles el TPS, incluso abriéndoles, mandándolos, deportando, ni siquiera es deportándolos, Sí. secuestrándolos para El Regresarlos. Salvador, Sí. acusándolos sin juicio de ser miembros del Tren de Aragua sin ningún proceso abierto. La verdad es que si en esta mesa vamos a evaluar el papel de Donald Trump es una cosa, Bueno, pero otra Y es la perdón, figura- Joseph, también tienen un ojo puesto en las reservas petroleras de tu país. O sea, también está el tema económico. Sí, pero también ¿no? lo tiene Cuba, también lo tiene Rusia. Claro, Si claro. hablamos de invasión, Sí. es necesario que salgan los grupos irregulares, las guerrillas colombianas, los cubanos en los cuarteles y en los registros mercantiles. Sí. Incluso, algo que no se ha dicho, pero que es una violación flagrante a la soberanía nacional, es que Rusia e Irán han llegado a tener el mapa de las reservas mineras del país. Se los dio. Esto es más complejo. Esto Fíjate. no. Siento que estamos volviendo a la Guerra Fría. Esto, no analicemos esto bajo un esquema maniqueo. Sí. Y ya cerrando también. Hay muchos intereses por la riqueza, que por cierto, es una gran riqueza, pero en un país que se empobreció tremendo. Sí, pobre país. Sí. Pobre país rico era un estudio muy importante en Venezuela sobre todos estos temas, pero un poco redondeando, Sí. quiero resaltar que solo 2 latinoamericanas han tenido semejante galardón, Sí. Rigoberta Menchú y María Corina Machado. Así es. Esto muestra un poco de qué estamos hablando. Y he reiterado que esto es un reconocimiento a ella, a la lucha democrática en Venezuela y un juicio a la dictadura, pero que esto tampoco sea un cheque en blanco para que el día de mañana haga lo que haga. Ojalá esté a la altura del Nobel. Y esto me recuerda mucho a Toledo, en Perú. El día que lo imputaron por corrupción en Odebrecht, Sí. el periodista Gustavo Gorriti hizo una columna que me gustó mucho preguntando si el Toledo corrupto de ahora era aquel Toledo que hizo la lucha democrática para desbancar al dictador Fujimori. Pues ahí está. Me quedan 30 segundos, perdón, Carlos. Mira, una yo última rápidamente solo quiero decir, conclusión. yo creo que es muy fácil concluir. Donald Trump no representa una promesa democrática en ningún lugar. Y las intervenciones armadas de Estados Unidos en América Latina jamás han terminado fortaleciendo la democracia. No. Yo creo que eso lo sabemos nosotros, lo saben los propios latinoamericanos, y por eso ese resquemor, digamos, frente a Estados Unidos, incluso si en este caso es enemigo del dictador, eso no quiere decir que sea amigo de la democracia. De hecho, que el Comité del Nobel le haya dado el premio a Corina Machado y no a Donald Trump, pues es una señal de que está premiando lo que María Corina representa, lo que María Corina significa en el contexto de la política venezolana y latinoamericana el día de hoy, que es distinto a lo que representa Donald Trump. Sí, yo la mejor frase que resume lo que pasa en Estados Unidos es la de John Foster Dulles. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Así es. Y acá hay un interés enorme, Enorme. que es el Petróleo. el petróleo, y además cerca de Estados Unidos, ¿no? O sea, en fin. Bueno, 30 segundos. Le Vanessa. recomiendo a la audiencia leer una carta que le escribió Adolfo Pérez Esquivel, quien también fuera Nobel de la Paz en 1980 por luchar en contra de las dictaduras argentinas. Y le dice a María Corina: Corina, te pregunto, ¿por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz, se lo dedicaste a Trump, el agresor a tu país, que miente y acusa a Venezuela de ser narcotraficante. Mentira semejante a la de George Bush, que acusó a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva. Pretexto para invadir Irak.
saquearla y provocar miles de víctimas, mujeres y niños. Se llama Carta de Nobel a Nobel, está publicada en página 12 del diario argentino. Ah, mira, no sabía que seguía vivo. De Nobel a Nobel. Pero bueno. Ayer la publicó. Pues interesante, la verdad. Yo siempre que escucho a María Corina Machado me parece una mujer sensata, una mujer muy valiente, hay que decirlo. Todo mi respeto y admiración para ella, lo que han logrado ganar unas elecciones En esas un ambiente circunstancias, así claro. como el que hay en Venezuela, se dice fácil, pero lo que tú dices también es cierto, y probaron el fraude. O sea, digo, es que es indudable, ahí están las actas, ¿no? O sea, las subieron a internet, ¿no? Entonces creo que eso a mí merece todo mi respeto y admiración esta mujer. Gracias, Joseph. Gracias por haber venido. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Gracias, Vanessa. Y hacemos una breve pausa. Y ahora voy a ver con Mauricio Meshulam, hijo, lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Bueno, buenas noticias. Vamos a ver si aguantan esas buenas noticias. Regresamos en un momento.